La Dama Blanca del Castillo de la Concepción. Un relato de Nakama Studio, escrito por Black Neon Thunder e interpretado por Javier González Sixtante y Caterina Muriel. Entre muros de piedra fría como la noche y cubierta de cientos de historias que se remontan en la época del 227 a.C., con pisadas en las antiguas calles romanas, se erige el Castillo de la Concepción. Construido sobre el año 1947 por las órdenes de Enrique III el Doliente, fue construido sobre restos romanos de alguna edificación un tanto rudimentaria. Desde lo más alto de los 5 castillos que protegían Cartagena en el pasado, el Castillo de la Concepción tiene tanta historia como tragedia entre sus paredes. Desde lamentos a gritos, desde pasos a apariciones. No dejaba a nadie indiferente cuando ella aparecía. Es aquella que en vida se vio destruida, arrebatada de aquel a quien ella amaba y que, a día de hoy, se cree que ella lo sigue buscando, ya que la muerte es eterna y el tiempo ya no existe para los muertos. Y aunque Doña Sol se llamaba, su vida no fue más que una horrible sombra al verse las caras con la muerte demasiado pronto. Ella cometió el pecado de enamorarse de un muchacho de posición más baja que ella, en un momento de la historia en el que las apariencias pasaban por encima de cualquier cosa. En el siglo XII, que es cuando este fatídico suceso ocurre, es cuando ella, sin saberlo, iba a crear una de las leyendas más conocidas de Cartagena, y no solo de aquí, sino de gran parte de España. Los celos la mataron, muriendo emparedada entre las paredes de ese castillo a manos de un enamorado que no deseaba tenerla bajo sus manos. Pero ella no solamente fue la que dejó este mundo, sino también su enamorado, asesinado a manos del noble que deseaba el corazón de Doña Sol para que ésta lo aceptase al fin. Ella, al saber lo que hizo el noble, le rechazó y maldijo hasta que el alma se le salió del pecho. Pero esto no quedó así, ya que el terrible y celoso enamorado pensó: si no es para mí, no será para nadie. Y es aquí cuando la vida de Doña Sol se vio consumida entre los muros del castillo, allá donde hay más almas, además de la de ella. Emparedada y llorando por su suerte, se fue fundiendo y formando parte de las terroríficas historias que circulan por el castillo. No te recomiendo que camines por esos lares por la noche, y menos si caminas el día de Todos los Santos, ya que la Dama Blanca podría hacer acto de presencia ante ti, mostrando el dolor que, a pesar de los siglos, aún sigue guardando en su alma atormentada. Comenzaba un nuevo trabajo, y que admitían no era precisamente mi preferido. Como guardia de seguridad, había trabajado tanto en el Hospital de Santa Lucía como en el Muram, e incluso en las universidades politécnicas. Era un trabajo solitario, pero admito muy necesario para el bienestar de todos. Como padre de familia, admito que el saber que mi hija estaba protegida por alguien de mi profesión me daba un poco más de calma cuando marchaba a la biblioteca y volvía a casa no precisamente a horas tempranas. Como cada noche del 31 de octubre, en el Castillo de la Concepción, conocido por la gente de aquí como el Castillo de los Patos, se llenaba tanto de turistas como de cartageneros que adoraban empaparse de la historia de su ciudad. Y es que los que vivimos en esta milenaria ciudad fundada por Asdrúbal el Bello, nos enorgullecíamos de pertenecer a un lugar donde se respiraba tanta historia. Esta noche iba a representarse, como era costumbre por estas fechas, una representación de lo que aconteció en el pasado. Al ser una ciudad tan antigua, cientos de leyendas conocidas incluso fuera de nuestras murallas eran conocidas por toda España, a pesar de ser una ciudad tan pequeña. Eso demostraba que lo mejor siempre va en envases pequeños. Esperaba ver a mi hija Lucía venir con sus amigas como hacía todas las noches de Halloween, ataviadas con sus disfraces que, como siempre, tenía que mirar antes que ella saliera por la puerta por el temor de que fuera demasiado provocativa. Pero esta vez, por causa de mi nuevo trabajo, no podría verificarlo. Decidí que, al quedar unas 2 horas para la función, la llamaría para saber lo que iba a hacer esa noche. Quizás decidió cenar con su madre o alguna amiga, pero quería asegurarme.
Descendí por las escaleras de piedra, serpenteando los caminos iluminados por las pequeñas linternas colgantes que habían previsto para el evento, hasta llegar al estanque donde algunos patos disfrutaban del agua fría del ambiente. Marqué el teléfono de ella esperando que no se encontrase en un lugar de poca cobertura. Para mi desgracia, ella no tomó el teléfono la primera vez antes de sonar el contestador. Pensé en ir a la parte de los cañones desde donde podía verse el anfiteatro. Quizás al ser una zona más abierta y con menos vegetación, la cobertura me fuera mejor. Volví a ascender por las escaleras de piedra, echando un vistazo a las jaulas vacías donde en el pasado albergaban numerosas aves de vistosos plumajes. A lo lejos, como era algo normal, un pavo real graznaba en el silencio de la noche. Conforme caminaba, una sensación de ser observado me hizo girar sobre mis talones. Quizás algún niño deseaba gastarme una broma como sucedía todos los años, con sus disfraces fantasmales o llenos de sangre sintética, que por culpa de las sombras de la noche formaban figuras grotescas que sacaban el alma de un susto. Los cohetes y petardos que resonaban alrededor tampoco me ayudaban a agudizar mis sentidos, y eso, unido a la oscuridad de la noche y a los recovecos que en ese parque había, cualquier cosa podía aparecer ante mí de la forma inesperada. Los animales que quedaban en el estanque y los alrededores, justo donde se encontraban los cañones, se encontraban alterados por el bullicio de las gentes que se agolpaban en la parte del ascensor panorámico, cuyas vistas permitían ver el agua brillar a las luces de las farolas del paseo marítimo. Probé a llamar a mi hija de nuevo porque no podía dejar el asunto sin saber de ella. En una noche como esta había mucho peligro por culpa de los jóvenes y de los no tan jóvenes que bebían sin control en estas fechas. Las fiestas que se celebraban por la ciudad y en Murcia hacían de las carreteras lugares fatídicos. Y aunque ella era prudente, el resto del mundo no lo era. Para mi alivio, la voz de ella sonó al otro lado. ¿Papá? ¿Qué haces llamándome? ¿No estás trabajando? Claro que estoy trabajando, pero no sé de ti desde que me vine a mi puesto de vigilancia. ¿No me dijiste lo que ibas a hacer esta noche? Le dije intentando no sonar como el típico padre que daba sermones. Ella suspiró y me dijo con cierta molestia. Te mandé un mensaje al móvil, pero parece ser que no lo leíste. Te dije que iba a casa de mamá a cenar porque había hecho una fiesta de Halloween. Recordé que, al tomar el teléfono para llamarla, mi bandeja de entrada no tenía notificación alguna. Ella me insistió que así fue, diciéndome que para demostrarlo me mandaría una captura de pantalla en cuanto colgase. Tras acordar con ella que me llamaría en un rato para decirme cómo iban las cosas, a los pocos instantes recibí un mensaje con una captura de pantalla mostrando el mensaje que ella me dijo. Comprobé que había sido mandado hacía casi 2 horas, justo al poco de ir al trabajo mientras que ella seguía en casa. Entonces volví a la bandeja de entrada, pero no tenía ningún mensaje de ella. De hecho, no tenía mensaje alguno, ni enviados ni recibidos. Pensé que quizás el dispositivo estaba comenzando a fallar. No había otra explicación racional que lo explicase. Tras guardar el teléfono en el bolsillo, caminé escaleras arriba en dirección al castillo, que era donde iban a organizarse las obras de teatro previstas para hoy. A los pocos minutos recibí una notificación. Al abrirla, era un audio mandado desde el teléfono de mi hija, así que pensé que quizás había algo que no le iba bien en la fiesta. Tras abrirlo, el sonido de unas cadenas golpeando lo que podría ser una pared se escuchaban con tremenda claridad, no entendiendo la razón de ese sonido. Pero al final, los sonidos de las cadenas cesaron y un llanto tenue pero evidente comenzó a escucharse. Sin pensarlo 2 veces, llamé a mi hija de nuevo. Me costó un poco dar con ella porque, al ser una fiesta, seguro que la música estaba muy alta. Claramente, ella estaba molesta por mi intromisión. Le hice la pregunta. Lucía, ¿por qué me mandaste ese audio? ¿Es algún tipo de broma que hacéis los jóvenes ahora? ¿Qué audio? Pero si desde que hablé contigo dejé mi teléfono en el bolso. Todo este tiempo lo dejé en la habitación de mamá, así que no lo he usado. Sabes que no me gustan las mentiras. Era un audio bastante grotesco. Y no me gustan estas bromas en el día de hoy, que tengo que aguantar a mocosos con sus disfraces intentando asustar a la gente o destrozándolo todo. Papá, te lo juro por la memoria de la abuela que no he mandado nada. He estado todo el rato con mamá organizando cosas de la fiesta antes de que vinieran los invitados. Si no me crees, llámala. Me despedí de ella con un sentimiento extraño. Primero no recibía el mensaje de mi hija,
y ahora recibía uno que según ella no lo había enviado. Los teléfonos no escribían mensajes solos, y menos un audio así. Decidí dejarlo estar porque tenía que centrarme en el trabajo si no quería ser despedido el primer día. No era un chollo, pero era lo único que tenía por el momento hasta encontrar algo mejor. Los actores de la función comenzaron a entrar al castillo con sus ropajes anticuados y sus rostros maquillados. Entre ellos, la que iba a representar a Doña Sol, o mejor conocida como la Mujer de Blanco, caminaba solitaria leyendo unas hojas que de seguro eran su guión. Miré alrededor y todo parecía tranquilo. Las gentes estaban dentro del castillo en su mayoría, esperando a que todo comenzase. Algunos caminaban paseando a la luz de las estrellas en una noche misteriosa, pero sin dejar de ser bella. Como cada octubre, el clima de nuestra ciudad era más bien fresco, y al estar tan cerca del puerto, la brisa marina levantaba escalofríos. La humedad era palpable. Las piedras de las baldosas estaban casi completamente mojadas, la tierra oscurecida por el agua y mis manos ligeramente frías. Mi ánimo hacía descender aún más mi temperatura corporal, y eso no ayudaba en cuanto a realizar mi trabajo de vigilante. Al menos parecía que ese año los niños habían tomado la decisión de no tomarme el pelo. Comencé a caminar alrededor del castillo observando con detenimiento todos los alrededores. De nuevo, el teléfono comenzó a vibrar en el bolsillo, y me pensé en mirarlo al recordar lo que había sucedido. Pero, tras replantear la posibilidad de que fuera Lucía, miré la pantalla del dispositivo. Esta vez era una imagen en la que me encontraba yo caminando como estaba haciendo instantes atrás. Se podía observar la puerta del castillo y unos pies escondidos entre los árboles de alrededor. Al principio me puse al borde de la histeria, pero pensé que lo más probable era que se tratase de uno de los actores, aunque ninguno parecía ir con los pies descubiertos. Tampoco estaba demasiado atento a todo, porque mi despiste unido a mi preocupación me hacía ser negligente. Pero lo que más me importaba de todo aquello es que alguien estaba detrás de todo lo que me estaba sucediendo, desde el audio a la fotografía, y ese alguien estaba cerca de mí. Lo más extraño de todo es que casi nadie tenía mi teléfono, tan solo mi exmujer, mi hija y algún amigo que me quedaba de cuando la época de mis estudios. En cuanto a excompañeros de trabajo, no es que tuviera alguno entre la larga lista por todos los empleos que había tenido. Comencé a enfadarme bastante por todos esos ataques que estaba recibiendo. Pensé en mi exmujer. Ella sabía perfectamente dónde me encontraba por Lucía. ¿Y si ambas se habían aliado para gastarme una broma pesada? No es que se llevasen mal precisamente. De hecho, se llevaba mejor con ella que conmigo. Yo era más estricto y tenía menos tiempo para estar con mi hija, mientras que mi exmujer, al trabajar desde casa, podía mantener una relación más cercana. Mi hija vivía conmigo porque tenía su universidad cerca de casa y se ahorraba mucho en cuanto a ir en coche, pero de no tener tal ventaja, ella seguramente viviría con su madre. Pero parecía que la broma no había terminado. De nuevo, la pantalla de mi teléfono se iluminó en la noche y yo comenzaba a desesperar. Pero lo que iba a ver en ese fragmento de vídeo de apenas unos segundos me helaría la sangre. En él podía verse una figura que caminaba en un oscuro pasillo, cuya luz tenue pero evidente iluminaba ligeramente el lugar donde se encontraba. Miraba hacia abajo, con su cabello castaño cubriendo parte de su rostro. Pero cuando dio varios pasos, me percaté en que sus pies estaban desprovistos de zapatos y que levitaba ligeramente. Sus ojos vacíos y su boca un tanto abierta se abrió en una mueca totalmente antinatural, emitiendo un grito desesperado de dolor. Comenzó a llorar mientras gritaba, casi como si muriese de pura agonía. Del pavor que me invadió, mi teléfono se cayó de mis manos destrozándose contra el pavimento. Las pruebas que habían dentro se habían esfumado por completo. Pero antes de darme por vencido, recordé que todas las fotografías y archivos multimedia, además del listado telefónico, se encontraban dentro de la tarjeta de memoria del teléfono. De entre la pequeña pila de escombros, saqué la diminuta tarjeta y la guardé en mi bolsillo antes de salir corriendo del lugar. Sabía que debía quedarme en el exterior del castillo, pero no podía.
Mi estado completamente desquiciado necesitaba de la presencia de gente para calmarme. La iluminación provista de candeleros que habían colocado en toda la construcción para ambientar mejor la función del teatro. Las voces de los actores hacían eco entre las paredes de piedra, mientras que caminaba por los aljibes cuyas pantallas iluminadas por los paneles que explicaban acerca de los mismos me relajaban al sentirme acompañado y a salvo. Por un lado, el no tener el teléfono me libraría de esos molestos mensajes, pero por otro lado, me incomunicaba con cualquier persona. Mis pasos sonaban en aquellos profundos pasillos con una acústica casi perfecta, pero comenzaba a sentirme un tanto solo alejándome del epicentro de donde se encontraba la gente. Salí de los aljibes y caminé en dirección a una de las salas donde el bullicio me indicaba el camino, pero unos pasos se escucharon detrás de mí. No le di mayor importancia porque quizás era un turista que estaba haciendo un paseo por su cuenta. Por ello, me di la vuelta para ayudarle a volver con el guía, pero en cuestión de instantes supe que no se trataba de un visitante. Era la misma mujer que en el vídeo, con el mismo rostro marcado por el sufrimiento y su mueca completamente extraña. Sus ojos desorbitados, sus manos completamente arqueadas y su cuerpo ondulando en una extraña danza mientras que no cesaba en mirarme. Su llanto extraño, acompañado por gritos, me congeló de pies a cabeza e hice acopio de las pocas fuerzas que tenían mis pies para comenzar a correr. Sus gritos se escuchaban cerca a pesar de correr rápido, y no era lo único que se escuchaba. Unas cadenas arrastrando por el suelo y gritos de otras personas hacían eco entre la construcción de piedra llena de cientos de historias. Conocía bien la leyenda de la Dama Blanca, pero nunca la había creído, ya que no sabía de nadie que la hubiera visto. Mi mente me gritaba que todo era una maldita broma, pero mis pies me obligaban a correr sin cesar. Salí al exterior sin parar de correr ni mirar atrás, pasando por la linterna de la pequeña replacita, siguiendo la poca luz que había por algunas farolas salpicadas por el parque. Ensimismado por mi terror más primario, no me di cuenta de que alguien estaba en mi camino y me choqué contra alguien. Papá, ¿qué demonios te ocurre? ¿No tendrías que estar en el castillo vigilando? ¿Por qué estabas corriendo? Cuando vi de quién se trataba, no podía sentirme más desconcertado. ¿Lucía? Pude apenas preguntarle. Al ponerse de pie me miró detenidamente con bastante preocupación. De seguro tenía el aspecto de alguien que había perdido el juicio. Sí, soy yo. He venido porque recibí un mensaje y he venido a por ti. En él decías que habías acabado tu turno y que tu coche se había roto. Mamá y yo hemos venido por ti para volver a casa. Espera, ¿cuándo recibiste ese mensaje? Le pregunté completamente en shock. Ella parecía no comprender nada, contestándome sin dejar de mirarme extrañada. Hace apenas 15 minutos. Nos hemos dado prisa porque la zona es un poco peligrosa, y más en una noche como esta. Vamos, mamá nos espera en el coche. Sabía que si me marchaba perdería mi trabajo, pero con lo que había visto me era suficiente. Mientras que viajaba en el coche, sentí entre mis dedos la tarjeta de memoria de mi teléfono que había perecido entre las calzadas de piedra del parque. No les dije lo que vi ni tampoco les repliqué que nunca había enviado el mensaje. Me lo tomé como una oportunidad de salvarme de aquello que me perseguía. Aún esperaba que ellas me dijeran que todo había sido una broma y que simplemente aquel vídeo y la aparición de la tétrica mujer eran obra de ambas. Pero lo extraño era que la actuación que acontecía en el castillo seguía como si nada, como si yo fuera el único espectador de aquella fúnebre mujer. Cuando llegamos a casa, mi hija se marchó a su cuarto para cambiarse de ropa y prepararse para ir a dormir. Yo fui tras ella y mientras se cepillaba el pelo le pedí algo. Lucía, ¿podrías enseñarme el mensaje que te envié? Ella paró instantáneamente, mirándome a través del cristal del espejo de forma perpleja. Papá, ¿por qué me pides algo así? Míralo en la bandeja de salida de los mensajes de tu teléfono. Se me ha caído, así que no puedo hacerlo. ¿Es solo para comprobar algo? Ella se encogió de hombros sin hacer más preguntas. Quizás pensaba que su padre estaba perdiendo el juicio, pero tenía que verlo con mis propios ojos. Y ahí estaba. El maldito mensaje que, como ella me dijo, había sido enviado sobre las 12 menos 10 de la noche. Estaba seguro que, por esa hora, mi teléfono estaba hecho añicos.
podía encontrar explicación alguna de lo sucedido. Recordé la tarjeta de memoria. Era la única prueba que tenía entre mis manos. Le devolví el teléfono y me marché a mi dormitorio para encender el ordenador y así ver el contenido de dicha tarjeta. Nada más introducirlo en la torre, un aviso de que había un dispositivo posiblemente corrupto salió en una pequeña ventana de mi ordenador. No me importó en lo absoluto. Abrí el contenido para ver su interior. En cuanto al listado telefónico, era un cúmulo de cosas extrañas. Los nombres no tenían sentido, pero menos sentido tenían los números que eran. Simplemente 10 ceros más el prefijo correspondiente a España. No podía creer lo que veía, pero entonces vi el resto de carpetas. No solamente estaba el audio y el vídeo que había recibido, sino más cosas que no había visto. Un total de más de 50 vídeos, donde podía verse desde el interior del castillo como los alrededores del Parque Torres de noche. En todos ellos, los gritos de esa mujer se escuchaban incesantes y su imagen podía verse en muchas partes de los vídeos. Casi parecía real. Y, como magia, seguía apareciendo nuevos vídeos, nuevas imágenes y más teléfonos de mi agenda. Y no solamente se veía el parque, sino el exterior de mi casa. No pude volver a dormir si no era con pastillas. Mi cabeza literalmente dejó de funcionar esa noche. Me desperté en urgencias acompañado de mi hija y mi exmujer, las cuales no comprendían nada de lo sucedido. Cuando me desperté, me preguntaron por un vídeo que estaba viendo en el que yo mismo estaba mirando la pantalla del ordenador y una mujer me tocaba el hombro. Me dijeron que vieron el contenido de la tarjeta sin entender nada de lo sucedido. Y yo no pude contestar. No pude dar una respuesta coherente y dudaba que alguna vez lo hiciera. Sigo recibiendo vídeos, mensajes en bloc de notas, y mi agenda sigue llenándose como por arte de magia. Incluso sin tener la tarjeta dentro del ordenador, cuando le echaba un vistazo, nuevo contenido podía encontrarse al igual que nuevas carpetas. Carpetas que me negué a mirar, sobre todo la que decía mi muerte. Si te ha gustado este relato, puedes apoyarnos y escuchar más como este en nuestro canal de YouTube, además de ver cómics animados y audiolibros de calidad. También puedes visitarnos en iVoox y Spotify. Muchas gracias, Nakama, y nos vemos en el siguiente.